Oramos. Amado Padre que estás en el cielo, te damos gracias porque eres bueno, porque durante cada noche has hablado a través de tu santa palabra, porque cada noche nos has bendecido con tu presencia, porque cada noche nos has enseñado la verdad que necesitamos conocer para ser salvos. Una vez más, Señor, queremos volver a ellas. Tenemos la esperanza de que tú nos bendigas una vez más, de que tú nos hables una vez más y que una vez más, al salir de este lugar, podamos salir transformados, cambiados, llenos por el poder de tu palabra. Danos la presencia de tu Espíritu. Te lo rogamos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero invitarles a abrir sus Biblias esta noche en el libro de Filipenses capítulo 2. Libro de Filipenses capítulo 2, verso 5. Vamos a leer por lo menos hasta el 8. Filipenses capítulo 2, versículo 5 hasta el 8 por lo menos. Bienvenida María. Qué gusto que podamos tenerlo aquí una vez más. Qué gusto ver sus caras. Filipenses capítulo 2, verso 5. Dice pues, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino, dice la Sagrada Escritura, que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, ¿qué pasó? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente ¿hasta dónde? ¿Y qué tipo de muerte? Muerte de cruz. Es muy interesante el llamado, la invitación que el apóstol Pablo está haciendo a la iglesia. Haya pues en nosotros el mismo sentir que hubo en Jesucristo. Y tengo algunas preguntas. Si Jesús se despojó y cambió su forma y dejó de ser Dios, entonces, ¿cuál es la condición o la forma de Jesús? Otra preguntita que me nace al estudiar este verso es esta. ¿Por qué fue necesario que Jesús se despojara? Que Jesús lo entregara todo. Y podríamos decir rápidamente, hemos estado hablando durante esta semana sobre el pecado de Adán y Eva en el huerto y hemos visto cómo en ese contexto Satanás ha engañado y ha enseñado la mentira, pero Jesús ahora quiere volver a traer sus verdades, volver a enseñarnos sus verdades. Y durante esta semana estuvimos hablando sobre las verdades bíblicas y veíamos que la Biblia dice que según ellas existen 5 grandes verdades. A ver, ayúdenme, ¿cuáles son esas verdades? Primero, Dios Padre. Segundo, Dios Hijo. Tercero, Dios Espíritu Santo. Cuarto, sus palabras. Quinto, su ley. Y luego Juan capítulo 8, versículo 2 dice, y conoceréis la verdad. ¿Y qué más? De manera que si tú conoces estas 5 verdades, no habrá nada que pueda hacerte esclavo, porque ellas te van a hacer libre para Cristo Jesús. Amén. Y en ese contexto me surge una pregunta más. Porque si usted se recuerda, Génesis capítulo 3, versículo 15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya, o la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le vas a herir, ¿dónde? En el calcañar. Ok. Luego de que Adán y Eva pecaron, luego de que Eva motivó a Adán para pecar, ahora Dios está repartiendo a cada quien según lo que hizo. Y a la mujer le ha dicho, vas a parir con dolores, pero la consecuencia, o mejor dicho, pero al concluir lo que le está diciendo a la mujer, él le dice, pero de ti va a venir una ¿qué? Una simiente. Y qué interesante, veíamos que según Mateo capítulo 1, ahora Jesucristo nace de la mujer. Pero la pregunta es esta, si fue la mujer la primera que pecó, y si fue la mujer la que motivó a Adán a comer del fruto, y si fue la mujer la que, el medio que Satanás utilizó quizás para hacer caer a la humanidad en ella y luego de ella a Adán, ¿por qué entonces Jesús no vino como mujer? ¿Por qué Jesús vino como hombre? ¿Usted alguna vez se ha preguntado eso? Yo no sé si quizás usted se permite hacerse preguntas al estudiar la Biblia, pero yo soy muy curioso. Dicen allá que la curiosidad mata el gato. Pero es interesante y yo quiero que también podamos ver por qué razón o cuál es la condición de Jesús, por qué tuvo que despojarse de todo o por qué no nació como mujer. Para poder entender esto tenemos que ver por lo menos
algunos textos antes. Lo voy a llevar un poco más atrás. Génesis capítulo 2, versículo 7, dice la Biblia. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en él y en su nariz aliento de vida. ¿Y fue el hombre qué? Un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. De manera que cuando Jesús está creando, cuando Jesús está culminando la creación de la tierra, ahora Él forma al hombre del polvo. Y al formar el hombre, ahora sopla en él aliento de vida. Pero cuando el hombre nace, ahora Dios toma al hombre y le dice, ven Adán, tenemos que caminar, tengo que contarte o enseñarte algunas cosas. Y dice la Sagrada Escritura que lo llevó ¿a dónde? A un huerto. Pero ya no solamente él forma al hombre y lo lleva al huerto, sino que en el huerto, dice un detalle más, que en el medio del huerto estaba ¿qué? El árbol de la vida, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que ¿qué? Para que lo labrase y lo guardase. De manera que ya no solamente Dios ha llevado a Adán al huerto, a Adán al Edén, para que Adán esté allí paseándose y diciéndose, qué lindas flores, qué lindas mariposas, qué lindos árboles, qué lindo. Sino que también al llevarlo al huerto, también al darle el beneficio de estar en el huerto, Él le ha dado una responsabilidad. ¿Y cuál es esta? Tú lo vas a labrar, tú lo vas a guardar. Interesante, la palabra, estas dos palabras en el hebreo, en el idioma original, es la misma palabra, labrar, la que se utiliza para adorar, para servir. De manera que al estar en el huerto, Adán iba a estar delante de la presencia de Dios. Adán iba a adorar a Dios, Adán iba a estar delante del servicio de Dios. Qué interesante que si usted va a Apocalipsis capítulo 22, versículo del 1 al 2, ahora el escritor Juan va a decir que del trono de Dios sale un río y que de ese río está plantado el árbol de la vida. Apocalipsis capítulo 22, verso 2. ¿Recuerdan qué había en el huerto también? De manera que cuando Dios puso a Adán en el huerto, y lo llevó para que labrase el huerto, para que adorara en el huerto, Dios estaba poniendo a Adán delante de la presencia de Jehová. Aquel huerto que da vida, no es vida solo en él mismo, en sus frutos o en sus ramas, sino que aquel árbol que está plantado en el medio del huerto, que está plantado en un río que proviene del trono de Dios, es una forma, un simbolismo, una representación de Dios mismo. Pregunto, ¿no dice la Sagrada Escritura que la vida viene de Dios? Y si este árbol da vida, ¿no es este árbol una representación de Dios? Y usted va a preguntar, bueno, pero ¿para qué Dios entonces necesitaba un árbol en el huerto, en la creación, cuando todo era santo, cuando todo era perfecto? Sencillo. Recuerda Isaías capítulo 6, que decía que delante de Dios están los serafines y que los serafines tienen alas ¿para qué? Para cubrirse. ¿Por qué? Porque Dios es santo, santo, santo. De manera que Dios el Padre Celestial es un ser tan poderoso que a pesar de que los serafines no son pecadores, aún ellos necesitan estar preparados para estar delante de la gloria de Dios. Es por eso que ahora Dios, al plantar un huerto, ha plantado un árbol para que a través de ese árbol Él también mostrarnos su presencia. Y lo otro que Dios le dijo a Adán fue para guardarlo. La palabra que se traduce del original es cuidar, proteger. Adán ahora no solamente iba a estar delante de la presencia de Dios, delante de Dios, sino que Adán ahora también tenía que proteger y cuidar el huerto. Lo interesante es esto. Luego de que Dios le dice, cuídalo, protégelo. También dice, versículo 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ¿qué pasará? ¿Qué decíamos anoche? Que cuando Dios le dijo a Adán, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, le estaba dando su voluntad, le estaba dando ¿qué? Sus palabras. Pero ya no solamente le está dando su voluntad y su palabra, sino que junto a su voluntad y su palabra también le está dando ¿qué?
su ley, de manera que la manera como Adán iba a labrar, la manera como Adán iba a adorar, la manera como Adán iba a servir, la manera como Adán iba a cuidar el huerto, proteger el huerto, era guardando o teniendo la palabra de Dios, era teniendo la ley de Dios. Dios no solamente le ha dado una responsabilidad a Adán, sino que con la responsabilidad también le dio las herramientas para cumplir su compromiso y su responsabilidad. Por eso ahora al formar a Adán, Dios ha hecho en Adán un representante suyo y un administrador de lo suyo. ¿De quién era la creación? De Dios. Es por esto que el versículo 19 dice el texto: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y la trajo ¿a quién? A Adán. Mire, versículo 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó al hombre, hizo una ¿qué? Una mujer, y la trajo ¿a quién? Al hombre. De manera que ahora, al establecerlo como administrador, al establecer a Adán como su representante, al darle sus palabras, al darle su ley, también Dios trae con él todos los animales del campo que había levantado sobre la tierra, y trae también a la mujer. Y ahora Dios le ha dado su palabra, Dios le ha dado su ley para que administre todo, para que pueda servir de representante ante toda la creación y ante también la mujer. Y preguntamos, ¿por qué no vino Jesús entonces como mujer? Si según Génesis capítulo 3 fue Eva que le dio a comer a Adán. Jesús no vino como mujer, porque el representante de la creación no era Eva. ¿Era quién? Era Adán. Y es por esto que ahora el apóstol Pablo va a establecer una tesis muy interesante. El viejo Adán y el nuevo Adán. Si usted va por lo menos Romanos capítulo 5, versículo 12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Pregunto, ¿por quién está diciendo Pablo que entró el pecado al mundo? Por un hombre. Aunque fue Eva la primera que comió, aunque fue Eva que le dio del fruto a Adán, Pablo está reconociendo que el problema, la administradora, la representante de lo que Dios había hecho no era Eva, era Adán. Por eso el pecado entró cuando Adán comió. Por eso si usted vuelve a Génesis capítulo 3, versículo 17, ahora Dios va a decir a Adán: y al hombre, por cuanto obedeciste la voz de la mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo no comas de él, maldita será la tierra por causa tuya. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Por qué Dios maldice la tierra por causa de Adán? Porque era Adán el que estaba supuesto a administrar la tierra. Era Adán el que estaba supuesto a cuidar de la tierra, a cuidar del Edén, a cuidar de la creación de Dios. Adán no era solo un hombre común. Adán era un sacerdote de Dios. Es por esto que si usted va al libro de Job, capítulo 1, verso 6, ahora usted va a encontrar que el texto dice: y vinieron a presentarse delante de Dios, delante de Jehová, los hijos de Dios. Y entre estos vino también ¿quién? Y ahora Satanás está delante de los concilios celestiales, ya no Adán. Pregunto, ¿quién era que Dios había puesto por representante de la tierra? ¿A Satanás o a Adán? Pero ahora, ¿quién aparece en el concilio celestial? Satanás. Porque ahora Adán, el primer hombre, en el que esperaba a Dios que todo pudiera seguir su orden, ahora ha perdido su lugar. Pero es interesante, porque ahora Jesús nace como un Adán, según el libro de Romanos. Y mire lo que dice el versículo 21, nueva vez, capítulo 5. Para que así, como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, ¿mediante quién? Mediante Jesucristo. De manera que ahora todo lo que Adán había perdido, o todo lo que Satanás había dañado en Adán, ahora mediante Jesucristo, según Pablo, fue restablecido. Y usted se pregunta, ¿cómo ahora Cristo cumple el papel de Adán? Yo quiero que miremos algunos detalles antes de poder llegar a la conclusión de esta noche. Mateo capítulo 1 dice el texto: el nacimiento de Jesucristo fue así, versículo 18, y hablamos durante esta semana sobre cómo Jesús nació. Voy ahí al versículo 21, dice:
y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Voy a volver un poco más atrás. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposado María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido, ¿qué? Del Espíritu de Dios. De modo que Jesús no es el fruto de la relación de José y María, sino que Jesús nace como fruto de ¿qué? Del Espíritu de Dios. Cuando Dios creó a Adán en el Génesis, no sé si recuerdan, Génesis capítulo 1, versículo 2, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. De modo que para crear a Adán, el Espíritu de Dios estuvo presente. Y ahora para crear a Jesús, el Espíritu de Dios también está presente. De manera que la misma manera como fue creado Adán, es la misma manera como es creado Jesús. Interesante, Jesús, según capítulo 2, verso 7, utilizó de la tierra. Y ahora en María, Jesús también está usando a alguien que viene de la tierra. Lo mismo que Dios hizo para crear a Adán, fue lo mismo que utilizó para crear a Jesús. Y ahora Jesús, al nacer, ya como el segundo Adán, capítulo 4 de Mateo, dice esto. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino al tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? Y usted conoce la historia, yo no voy a leer todo. Pero es interesante porque ahora cuando Satanás viene delante de Jesús, cuando Satanás viene para tentar a Jesucristo, al igual como lo hizo con Adán en el Génesis, al igual como lo hizo a través de la serpiente y el fruto, ahora viene a Dios, ahora viene a Jesús que se ha convertido en hombre y ahora le dice al Jesús hombre, convierte la piedra en pan. Y Jesús le dice, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Con qué está venciendo Jesús la tentación? ¿Recuerdan? ¿Qué dos herramientas le había dado Jehová a Adán para que labrase y guardase el huerto? ¿Cuáles eran las dos herramientas? Le había dado su palabra, le había dado su ley. Qué interesante que ahora Jesús, cuando está delante de la tentación, cuando está delante de Satanás, ahora no dice Jesús, viniendo Jesús del cielo, no necesariamente dice lo que él cree que tiene que decir, sino que él mismo se sujeta a la palabra de Dios y dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Y voy a ir por lo menos a la última, versículo 10. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo ¿qué? Servirás. De manera que cuando Jesús venció la tentación en la tierra, Jesús lo hizo utilizando las dos herramientas que Jehová le había dado a Adán en el Génesis, en el huerto, su ley, su palabra. La manera como Jesús mismo venció en la tierra no fue él creyendo hacer lo que él creía que era bueno o lo que María quizás simplemente le había enseñado o lo que quizás como hombre él había escuchado. Para vencer la tentación, para vencer donde Adán pecó, donde Adán cayó, para él restablecernos, él tuvo que vencer con la palabra de Dios. Él tuvo que vencer guardando la ley de Dios. Y él no solamente se somete a lo que él cree que sabe, sino que él se somete a la palabra de Dios. No sé si te das cuenta. De la misma manera como Adán es creado, es la misma manera como Jesús es creado. El mismo propósito a través del cual Adán iba a guardar y cuidar el Edén, es la misma manera ahora como Dios, Jesús, al nacer, tiene que cuidar y labrar a través de la palabra, a través de la ley. Pero es interesante porque hay algunos detalles más todavía sobre Jesucristo. Porque ahora, si usted va al libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Luego de que Jesús vino a la tierra, luego de que venció la tentación con la palabra de Dios, con la ley de Dios, luego de que muere en la cruz del Calvario para reivindicar tus pecados y mi pecado, ahora dice el texto, dice el apóstol de Jesús, que cuando Él ascendió al cielo, cuando Él volvió al cielo, no entró en un santuario hecho por manos de hombre, sino entró en el que era la figura, en el que
del cual Dios se había basado para hacer el santuario celestial, terrenal, y aquel era el mismo cielo. Hay un detalle interesante aquí. ¿Recuerdan ustedes cuando Dios creó a Adán? ¿Dónde puso Dios a Adán? ¿Dónde Dios puso a Adán? ¿Recuerdan? En el huerto. Quiero añadir un detalle que presenta la escritora Elena G. de White en el libro Patriarcas y Profetas. Capítulo 3, página 46 dice: el huerto del Edén permaneció en la tierra mucho tiempo después que el hombre fuera expulsado de sus sagrados senderos. Durante mucho tiempo después, se le permitió a la raza caída contemplar de lejos el hogar de la inocencia, cuya entrada estaba vedada por los vigilantes angelicales. En la puerta del paraíso, custodiada por querubines, se revelaba la gloria divina. Allí iba Adán y sus hijos a adorar a Dios. Allí renovaban sus votos de obediencia a aquella ley cuya transgresión los había arrojado del Edén. Cuando la ola de iniquidad cubrió el mundo y la maldad de los hombres trajo su destrucción por medio del diluvio, la mano que había plantado el Edén lo quitó de la tierra. Pero en la final restitución, cuando haya un cielo nuevo y una tierra nueva, ha de ser restaurado más gloriosamente embellecido que al principio. Según ella, ¿dónde fue llevado el Edén? Al cielo. ¿Recuerdan? Génesis capítulo 2, versículo 7, cuando Dios creó al hombre, lo tomó y lo llevó ¿a dónde? Al huerto. Y en el huerto, en el medio del huerto estaba ¿qué? Qué interesante, luego de que Jesús ahora como Adán vence a través de la ley, a través de la palabra de Dios, ahora Él asciende al cielo. Y la gente cree que cuando Jesús ascendió al cielo, ascendió porque, ya cumplí mi misión de morir en la cruz. Y se sentó y se relajó y ya está tranquilo. Pero dice el apóstol que cuando Él entró al cielo, no simplemente entró de manera relajada, sino que entró a un santuario celestial. Si Él entró a un santuario celestial, ¿qué es Él? Un sacerdote, un representante de Dios, un administrador de Dios, lo mismo que era Adán en el huerto. Pero ¿dónde entró Jesús? Si el Edén fue llevado por Dios al cielo, y ahora Jesús se convirtió en la tierra y tomó el lugar de Adán, y se convirtió en el segundo Adán, y ahora guarda la ley, guarda la palabra de Dios, vence el pecado, vence al enemigo por la palabra de Dios, pero ahora Él está ascendiendo al cielo, en la posición, en el lugar de Adán. ¿A dónde está entrando? Está entrando al huerto que fue llevado al cielo. Una vez más ahora Jesús tiene que ir al huerto, de manera que Jesús no está volviendo al cielo para simplemente decir, voy a seguir tranquilo y a volver a ser el Dios que era, sino que Jesús continúa con una misión, continúa con una función, continúa con un compromiso, y es ser el representante de los hombres, ser el administrador de los hombres. Y dice el texto que cuando la ciudad sea restablecida, Dios va a volver a traer otra vez el Edén. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, ¿como qué? Como su Dios. Ya tenemos muchos detalles en la mente y ahora vamos a comenzar a entender algunos de estos detalles. Cuando Adán pecó, cuando Dios creó a Adán para que Adán fuera el administrador, para que Adán fuera el representante de Dios para la tierra y para la raza en Eva, al desobedecer la palabra de Dios, al desobedecer la ley de Dios, ahora Satanás le quita el lugar que Dios le ha dado. Pero ahora Jesucristo, al venir a la tierra, al nacer al igual que Adán, al hacerse hombre al igual que Adán, a despojarse de su gloria, a despojarse de su poder, se hace un hombre, vence el pecado a través de la ley, a través de la palabra de Dios, y ahora asciende una vez más al cielo. Y al ascender al cielo, continúa con la cual es su misión, su función, su nuevo cargo al estar en el cielo. Y es ser tu representante, ser mi representante.
Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la cual aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de hombre, hecho semejante ¿a qué? A los hombres. Cuando Jesucristo, siendo Dios sobre el cielo, siendo Dios todopoderoso sobre el cielo, teniendo los ángeles bajo su control, teniendo el dominio de todo sobre los cielos, vio al hombre pecador, vio al hombre perderse, dijo, me voy a despojar de toda la gloria, me voy a despojar de todo el poder, me voy a despojar de todos los beneficios de ser Dios y me voy a hacer un hombre, porque si para salvar a los hombres necesitamos un hombre que enseñe una vez más el camino, yo voy a ser ese hombre. Y la Sagrada Escritura dice, y no escatimó ser igual a Dios como cosa a la cual aferrarse. Cristo Jesús, siendo un Dios todopoderoso, con toda la gloria, con todo a su poder y debajo de él, no escatimó, no asumió eso como algo bueno, sino que a cambio de salvarte a ti, a cambio de salvarme a mí, él lo dejó todo. Y estuvo dispuesto a entregar todo su poderío, solo para salvarte a ti y a mí. Pero él no solamente descendió dejándolo todo, sino que al descender ahora Jesucristo se ha convertido en Adán. Y al volver al cielo ya no solo volvió como Jesús, el Dios de los cielos, sino que ahora vuelve como un hombre. Y dice la Sagrada Escritura que cuando regrese, cuando Dios vuelve y establezca el Edén sobre la tierra, cuando Dios haga cielo nuevo y tierra nueva sobre la tierra, Dios mismo volverá a la tierra y desde la tierra vivirá con los hombres en la tierra. De manera que el sacrificio que Jesús ahora ha hecho no es solamente un sacrificio para venir y morir en la cruz del Calvario como muchas veces lo vemos. El sacrificio que Jesús ha hecho es un sacrificio eterno. Un Dios todopoderoso se hizo hombre por la eternidad. ¿Cuánto entregó Jesús? ¿Se podía entregar más? Dios lo dio todo. Y no solo muriendo, no solo su vida, no solo su último respiro, lo dio todo. Lo que dice la Biblia es esto, resumido en palabras sencillas. Dios te ama tanto, Jesús te ama tanto, que Él estuvo dispuesto hasta dejar de ser Dios a cambio de ti. Pero el apóstol dice, haya pues en vosotros este sentir, ¿cuál? El mismo que hubo en Jesucristo. El que siendo igual a Dios no lo escatimó, no tomó eso como lo más importante, sino que se despojó y lo entregó todo a cambio de nosotros. Y el apóstol insiste, hay en vosotros este sentir. Si Jesús estuvo dispuesto a entregarlo todo, a dejarlo todo, a sacrificarlo todo, a entregar aún su poder, a poner su poder en juego, ¿será que habrá algo tan importante en tu vida y en mi vida que tú y yo no podríamos dejar a cambio de Jesucristo? ¿Será que habrá algo en tu vida y en mi vida que tiene tanto valor que no podemos dejarlo a través de Jesucristo? Y ahora venimos a la iglesia, escuchamos de Jesús, escuchamos de sus verdades, escuchamos de su ley, escuchamos de su palabra, escuchamos de sus sacrificios. Y ahora los predicadores hacen esta pregunta, ¿cuánto quieren venir a Jesús? Y ahora la gente comienza como a dudar. Es bonito, suena bien, tiene sentido, pero yo no puedo dejar mi trabajo. Pero yo no puedo dejar de trabajar los sábados por guardar la ley de Dios. Pero yo no puedo dejar de comer tal o y cosa que tanto me gusta. Pero yo no puedo dejar a mi amiguito por ser cristiano. Pero yo no puedo. Y ahora la gente comienza, a pesar de todo lo bueno que es Cristo, de todo lo bueno que Cristo ha hecho, de todo lo bueno que Cristo quiere darte, a pesar de, a dudar de Cristo, porque no pueden dejar su orgullo dolido. Porque no pueden dejar que alguien le dicte o le diga cómo hacer las cosas.
porque no puede dejar o permitirse perder el mundo a cambio de Cristo. Durante esta semana hemos estado hablando sobre la verdad que liberta. Durante esta semana hemos estado insistiendo en que Cristo Jesús obró todo lo necesario para que tú y yo podamos volver a la casa del Padre. Durante esta semana hemos visto y hemos aprendido cosas extraordinarias que el Dios de los cielos ha hecho para nosotros. Pero el apóstol dice esto: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Jesucristo. La invitación que Pablo está haciendo, el llamado que Pablo le hace a la iglesia, el llamado que Pablo te hace a ti, me hace a mí, es este: deja lo que tengas que dejar a cambio de Jesucristo. Si Cristo estuvo dispuesto a dejarlo todo y lo entregó todo, ¿por qué tú y yo no podemos dejar nada por Él? Por eso Él insiste: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Jesucristo. El que estuvo dispuesto a sacrificar el todo por el todo para salvarte. ¿Será que quisieras tú sacrificar algo para ganarlo a Él? ¿Será que pensaremos nosotros que podría valer la pena despojarnos de lo que fuese necesario para volver a Él? Yo quiero concluir esta semana de reavivamiento juvenil con estas palabras. A veces, al decir que como cristianos o al convertirnos cristianos tenemos que dejar cosas o cambiar cosas, hemos llegado a pensar que el dejar o cambiar es lo que obra para nosotros la gracia. No, ya vimos que la gracia fue obrada por lo que Jesucristo hizo, por su gracia, por su muerte en la cruz, por su entrega, por su sacrificio, por su amor. Él lo hizo todo. Así que de manera que tu obra y mi obra no es lo que ahora nos va a abrir el cielo, no, es lo que Jesús hizo, lo que abrió los cielos para ti y para mí. Pero a pesar de, tienes que saber que si no estás dispuesto a dejar a padre y madre por causa de Dios, no eres digno de ser hijo de Dios. Si no estás dispuesto a dejar dinero, gloria, fama, orgullo, gusto, placeres, amigos, relaciones, a cambio de Dios, entonces no eres digno de Dios. Durante esta semana ya vimos todo lo que Dios puede hacer, todo lo que Dios hizo, todo lo que Dios entregó, todo lo que Dios sacrificó, todo lo que Dios perdió a cambio de ti, por ganarte a ti, por atraerte a ti, por buscarte a ti. El pecador, la pecadora, el desobediente. Pero el camino hacia el cielo no va a ser de gratis. El camino al cielo tuvo un costo y tuvo un costo muy alto. Es por eso que posiblemente, si tú quieres venir a Dios, si tú quieres venir a Cristo, es posible que ahora tengamos la necesidad de comenzar a despojarnos al igual que Él. Pastor, ¿pero qué? ¿Cómo dejo mi trabajo? Porque me da tanta estabilidad. Oye, Jesús dejó el cielo por ti. Jesús dejó su gloria. Jesús lo entregó todo por ti. Vale más tu trabajo que los poderes que Él pudo haber dejado. Vale más lo que crees que vas a perder que lo que Él perdió, su vida. ¿Qué es lo que te aparta de Cristo Jesús? ¿El celular? ¿El Facebook? ¿El Instagram? ¿WhatsApp? ¿Qué es lo que te aparta de Jesús? Jóvenes, ¿qué te aparta de Jesús? Porque la invitación que hace el apóstol Pablo es que para poder estar en Cristo, para poder ser de Cristo, para vivir con Cristo, para caminar con Cristo y con Él también recibir las glorias del reino de los cielos, tú también vas a tener que despojarte como Él hizo. Vas a tener que despojarte de tu orgullo y dejar de creer que tú eres el que sabe lo que se va a hacer o cómo se va a hacer, cuándo se va a hacer, dónde se va a hacer. Vas a tener que comenzar a aceptar, siendo humilde, dejar que sea la palabra de Dios que defina lo que se hará. No, pero es que todavía me quedan algunos gustos y placeres. ¿Será verdad que un plato de arroz puede ser más rico que entrar al reino de Dios? Y si tengo que dejar el arroz para ir al cielo, ¿cuál puede valer más? ¿Un plato de comida o el cielo? Por eso el apóstol Pablo se empeña, se esmera en decir lo mismo.
haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Jesucristo. Y mira qué interesante, la invitación no es que tú ahora vengas a morir en la cruz como Cristo Jesús murió. La invitación es que tú puedas tener el deseo de despojarte, de dejar toda esa mundanalidad, de salir por fin de esas ideas que te han enseñado por toda la vida, que sabes que no te van a llevar a ningún lugar. De salir de esas relaciones que te están separando de Jesucristo. De salir de esos gustos que tú sabes que te apartan de Cristo. Tú sabes, yo no, tú sabes. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Jesucristo. El que teniéndolo todo, no escatimó, no le importó tenerlo todo, a cambio de ganarte a ti y ganarme a mí. Si quizás te sientes dolido, dolida, herido o herida, yo quiero hacerte la misma invitación que el apóstol hace. Haya en vosotros el mismo sentir. Y cuando tú comiences ahora a entender todo lo que Jesús hizo, créeme, nada valdrá la pena al lado de Jesús. Yo espero que nada ni nadie nos quite el ver a Jesucristo. Porque sin lugar a duda, todo el que creyere, todo el que fuere bautizado, será salvo. ¿Hay alguien aquí que le gustaría ser bautizado? Amén, gloria a Dios. Sergio, gloria a Dios otra vez por ti. Gloria a Dios por ustedes. ¿Hay algo que podríamos apreciar tanto, Sergio, a cambio de Jesús? ¿Hay algo que podríamos atesorar tanto al lado de Jesús? Nada. Nada. Iglesia, yo quiero motivarles a escudriñar su vida personal. Escudriñe su vida. Escudriñe su relación con Cristo. Escudriñe lo que usted ha hecho desde el día que llegó hasta el día de hoy. Y si usted ve que hay algo en ese transcurso de vida que aún lo sigue alejando de Jesucristo, déjelo. No por el pastor, no por mí, no por los ancianos, déjelo para ganar el cielo junto a Jesucristo. Y Él te dará los reinos de Dios. Quiero invitarle a estar de pie, quiero que juntos podamos orar esta noche. Podamos pedirle a Dios que nos ayude a despojarnos de todo eso que nos aparta de Cristo Jesús. Pastor, ¿le gustaría orar por nosotros? Es impresionante haber escuchado tu palabra en la profundidad que el joven ha presentado, cómo Dios dejó no solamente el cielo, su morada, la compañía de ángeles, serafines, querubines, ambiente edénico, paraíso, sino que ni siquiera fue uno de los grandes de esta vida, se despojó tomando la forma de siervo. Y aún parece que todavía la condición de siervo no era suficiente, y dice que estando en la condición de siervo se humilló a sí mismo. Así que bajó un poquito más abajo de siervo, porque llegó hasta la muerte, y de las muertes la peor, la muerte de cruz. Y todo eso, Señor, que sufrió, las gotas de sangre que cayeron de su cabeza, de sus pies y de sus manos, la angustia, Señor, que torturó su alma, habla muy alto en esta noche a cada uno de los jóvenes y de adultos presentes, que Él lo hizo por nosotros, lo hizo por ti, lo hizo por mí. Oh Dios de los cielos, permite que
este espectáculo de amor presentado en tu palabra en esta noche haya tocado la fibra más sensible del corazón de aquellos que tal vez deben dejar cosas que no son de tanto valor como las que dejó Jesús. Pero danos la fuerza, el valor, la presencia de Dios en nuestros corazones para que nada ni nadie nos separe del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Suplico, Señor, que los jóvenes que están aquí escuchando sepan que Dios tiene tremenda agenda para ellos. Tiene un resumen de bendiciones para darles. Dios tiene tantos sueños con las muchachitas y los jóvenes de esta noche, que si ellos supieran todo lo grande que Dios tiene para ellos, ahora mismo lo dejarían todo para venir a Jesús. Pero yo te pido que esta noche el Espíritu Santo, a través de las palabras ya pronunciadas, haga una diferencia y que mañana sábado, aquí, en este lugar, hayan vidas que digan: Señor, gracias por haberlo dejado todo por mí. Yo lo dejo todo por ti. Danos, Señor, en esta noche un sueño tranquilo y en paz. Y los que somos adultos y ya bautizados, que hagamos una reconsideración de nuestra vida, un reanálisis de nuestro interior. Y que si todavía hay alguna cosa que debemos dejar, que esta noche tengamos el valor de dejarla para ser no al 90%, ni siquiera al 99%, sino al 100% para ti. Amén. Bendice, Señor, al pastor en el tema de cierre de mañana. Y así como lo has utilizado hoy, dale tu poder y tu espíritu. Que hayan milagros en la iglesia de Boca Ratón mañana. Que hayan milagros en los que están mirando las redes sociales en este momento. Y aquellos, Señor, que escucharon el mensaje o que escucharon la oración, puedan mandar un mensaje diciendo: yo, por Cristo, lo dejo todo. Amén. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Amén.